¿Qué tal? Mi nombre es Gemma Gisela Murillo Pimentel, su servidora, doctora en Ciencias de la Educación. Me pongo en contacto con ustedes para saludarles y enviarles un caluroso abrazo, un saludo fraterno y empezar con el tema que nos atañe en este momento, que es la conceptualización del aprendizaje dentro de la innovación educativa. Pues bien, ante todo, todos los profesionales que se dedican y nos dedicamos a la tarea de formar y desarrollar personas deberíamos tener conocimientos básicos de la ciencia cognitiva moderna, pero también del cómo se enseña, pero más que eso, del cómo aprenden las personas. El aprender implica e infiere un proceso completo y complejo. Si una de estas partes dentro del proceso de aprendizaje se eliminaran, el aprendizaje pues ya no tendría el mismo valor, ya no se daría simple y sencillamente. En este caso, pues vamos empezando por la conceptualización misma de lo que es aprendizaje. Quisiera leerles esta cita textual, que juntos la sigamos. Dice aquí: aprender implica construir y modificar nuestro conocimiento, así como nuestras habilidades, estrategias, creencias, actitudes y conductas. Schonk. Es decir, cuando nosotros aprendemos, el hecho de construir un nuevo conocimiento estará implicando en nosotros un cambio en nuestras actitudes, un cambio en nuestra estructura mental, es decir, en ese nuevo vocabulario que vamos a ir nosotros tomando, en la nueva forma de pensar, un cambio también ontológico, porque incluso nuestros valores serán modificados siempre que nosotros vayamos aprendiendo algo nuevo. Modificados más no eliminados. Eso hay que tomarlo siempre en cuenta. Pues bien, continuamos. También de acuerdo a Schonk, tenemos unos criterios que tienen que ver con pues cómo se va o las características de lo que implica un buen aprendizaje. Primero, como ya mencionamos, el aprendizaje implica un cambio. Sí, un cambio en todo lo que mencionamos, en esa estructura mental, en esa estructura de forma de ser, de pensar, etc. Segundo criterio, el aprendizaje perdura a lo largo del tiempo. No estamos hablando de simple y sencillamente un hecho memorístico, sino que el aprendizaje que nosotros obtengamos lo llevemos a lo largo de la vida en todo lo que nosotros realicemos. Es decir, que si yo aprendo algo ahora, realmente lo saque en el momento oportuno, para poder resolver algún conflicto o alguna situación que se me presente. Es decir, que estaremos nosotros hablando de ser seres competentes. El último criterio es: el aprendizaje ocurre por medio de la experiencia. ¿Esto a qué se refiere? Ya vimos que el aprendizaje puede ser empírico. Sin embargo, aquí nos lo menciona como un criterio del aprendizaje. ¿A qué se refiere Schonk con este tercer criterio? Bueno, que cualquier conocimiento que se vaya adquiriendo debe ser practicado. Y esa práctica nos va a llevar a tener experiencia sobre lo que estamos observando, lo que estamos viendo, leyendo, etc. Entonces, esta parte de los nuevos conocimientos tendrán que ser, ya dijimos, practicados. Y el hecho de practicarlos, pues es la experiencia misma. ¿Sale? El aprendizaje según la filosofía. Dice aquí que desde un punto de vista filosófico, el aprendizaje podría analizarse bajo el título de epistemología, que se refiere al estudio del origen, la naturaleza, los límites y los métodos del conocimiento. Es decir, lo importante para el ser humano es entender las raíces mismas de lo que se está aprendiendo. Por ejemplo,
Si estamos hablando de una etapa infantil, a los niños se les es más fácil aprender un proceso cuando entienden la causa de ese proceso. Por ejemplo, si estamos hablando de multiplicaciones, no se le enseñará directamente una tabla de multiplicar, sino formar equipos, sumarlos, repetirlos una y otra vez. Y cuando él entienda que esta repetición nos va a formar la multiplicación, hasta entonces estará listo para entender que se llama tabla de multiplicar y pues que eso lo va a llevar a la práctica y que le va a resolver el problema cuando tengan, por ejemplo, muchas cosas iguales. ¿Me explico? Aquí les puse también una frase de Platón, en donde más adelante está un poco más grande, dice: entiendo, Menón, lo que dices, arguyes que el hombre no puede inquirir acerca de lo que sabe, es decir, que no puede buscar solamente lo que sabe, más tampoco de lo que ignora, porque si sabe no tiene razón de inquirir lo que ya sabe. Bueno, les puse esta frase porque Platón comentaba que un ser no solamente está aprendiendo nuevos conocimientos, sino que el hecho de que él mismo busque el por qué lo estoy aprendiendo, para qué lo estoy aprendiendo, qué es a lo que me lleva esto nuevo, este nuevo concepto, por ejemplo, es cuando realmente se produce un nuevo aprendizaje. Es decir, que empieza a reflexionar en lo que se está aprendiendo. Y ahorita más adelante lo vamos a ver como una de las etapas del aprendizaje. Y aquí está, etapas del aprendizaje. Son 4, o se manejan 4 en general. Ahorita las englobé. Dice etapa de atención. Esta primera fase del proceso de aprendizaje es la más difícil de lograr, ya que la mayoría de las personas estamos saturados de estímulos sensoriales, sonidos, sabores, etcétera. Tiene mucho que ver con el cómo aprendemos. ¿Recuerdan esa parte del si somos visuales, si somos auditivos, si somos kinestésicos, que es la forma más fácil de interpretar la manera del conocimiento? Entonces, las personas, por ejemplo, que son visuales y que les pones colores débiles o que les pones letras pequeñas, y pues no vas a generar su atención, no la vas a alimentar. Si es auditivo y la presentación no tiene ningún audio, no tiene ningún sonido, pues esta persona perderá totalmente su atención. Entonces, por eso es que dicen que es la parte o la etapa más difícil de lograr, porque tienes que llegar justo al que te está escuchando, tienes que llegar a esa persona que está delante de ti. Segunda etapa, etapa de la codificación. En esta etapa estamos ya pasando el filtro de la atención, de la escucha, y vamos a buscar que nuestro cerebro o el cerebro del escuchante interprete la nueva información. Es necesario que el que enseña ponga todos los ejemplos necesarios para que el que escucha lo entienda, pero que también pues lo busque ejercitar, como lo mencionábamos atrás con el criterio de evaluación de la práctica, para que lo lleve a la experiencia. Tercera etapa, etapa de almacenamiento, y tiene que ver con ese criterio pues de que lo lleve por largo tiempo, ¿no? Etapa de almacenamiento. Es cuando la información ha logrado ser codificada. Es muy importante esto porque, fíjense bien, si una persona no codifica, es decir, o decodifica a su interior la información que está recibiendo, si no interpreta la información que está recibiendo, no la va a memorizar. Es bien importante que nosotros logremos no nada más la atención y que la persona que esté escuchando decodifique la información, sino que realmente la apropie. Una vez que la logre desmenuzar de acuerdo a su vocabulario, a su contexto, etcétera, es cuando nosotros podremos decir que ahora está listo para almacenarlo, para utilizar
la memoria y con esto pues alargar la capacidad de permanecer más tiempo en él, el nuevo aprendizaje. Etapa de recuperación. Es la cuarta etapa. En esta, la información ha sido guardada, ya la tenemos almacenada, ya está ahí para cuando nosotros la ocupemos. ¿Cuándo la vamos a ocupar? Pues cuando se presente alguna situación de confrontamiento con nuestra realidad. En ese momento, el ser succionará de nuevo esa información de su cerebro y la pondrá en práctica. En ese momento, decimos que las personas nos volvemos competentes, ¿de acuerdo? Pero les puse una quinta etapa. La quinta sería la metacognición. No es tanto una etapa en sí, sino que es esa función o capacidad que se logra una vez que ya tenemos el aprendizaje adquirido, que ya nos lo apropiamos, que ya dijimos, ok, me sirve en mi nuevo mundo, en mi nueva experiencia y me la apropio. Pero cuando decimos es la metacognición, pues es esa capacidad de que nosotros autorregulemos los procesos de aprendizaje. Es decir, que nosotros autogestionemos, que nosotros reflexionemos. A ver, aprendí esto nuevo, ¿para qué me sirve? Sí lo estoy aprendiendo, o de repente, ¿cómo puedo utilizar lo que me está sirviendo en este momento en mi vida diaria? El salir de nuestra zona de confort es también parte de la metacognición, es decir, el que nosotros empecemos a reflexionar, el que un ser diga, ya me cayó el 20, coloquialmente hablando. Entonces, cuando un ser hace esa inferencia es donde se logra precisamente la metacognición y se da el paso a la movilización de saberes. ¿Cómo la movilización de saberes? Pues que no se quede en un aula de clase, que no se quede en tu libreta ni en tu computadora, sino que se vaya directamente a la práctica. Y pues eso sería todo por ahora. Esto solamente fue la conceptualización del aprendizaje. Durante esta semana de trabajo, muchachos, estaremos viendo lo que es la psicología o la forma y el cómo aprenden los seres para que estos dos términos realmente nos sirvan y nos funcionen dentro de una formación o de una invención dentro de la educación. ¿Sale? Los dejo, un abrazo y de verdad espero que les sirva lo que hasta aquí vimos.